Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que nosotros estamos abriendo acá con mi esposa. Pues gracias a Dios nos estamos animando a hacerlo porque tenemos el deseo de bendecir sus corazones y sobre todo también nosotros poder exponer esto que tal vez a alguien le pueda ayudar y sobre todo pues nosotros sabemos de que Dios habla de muchas formas y tal vez esta sea una de las formas en las que Dios les vaya a hablar y nosotros pues aquí estamos con toda la disposición de nuestro corazón. Yo soy Manuel Ordóñez. Yo soy Katy de Ordóñez y bienvenidos a este pequeño espacio que estamos iniciando. Eh, Vamos a poder compartir de nuestras experiencias, de nuestras ideas y de algunos procesos que hemos pasado durante nuestra vida, así individual y también en este tiempo que llevamos juntos. Sí, una tal vez idea o forma de pensar que también nosotros tenemos es de que cada vez de que nosotros pues, nos acercamos a alguien, la idea es siempre poder aprender, poder siempre tomar lo bueno. Algo que mi papá me decía es de que de las personas grandes se toma siempre solo lo bueno y obviamente así como ustedes también nosotros fallamos, pero también la Biblia dice de que el sabio aprende el error de los demás. Entonces tal vez no es de que vamos a estar hablando solo de errores o solo de triunfos, sino vamos a estar hablando de muchas cosas que sin duda yo sé que a alguno de ustedes les va a servir, así como también a nosotros nos sirvió en su momento. Entonces bienvenidos a este podcast que le llamamos Tiempo expresivo. Así que vamos a comenzar. Y lo que queremos primero hablar con ustedes es una palabra que tal vez muchos nos cuesta un poco y que a veces tal vez se nos olvida por el hecho de que dejamos de pensar en la meta que tenemos. Y esta palabra es perseverancia. Durante el tiempo que nosotros estuvimos de novios, eh, a nosotros nos costó un poco el hecho de que mis papás aceptaran que nosotros nos íbamos a casar. Eh, Fue algo bien difícil. Yo creo que hablo por los dos. Fue algo bien difícil para los dos el poder tener esa insistencia con mis papás para que ellos pudieran aceptar que nosotros nos íbamos a casar, que queríamos una vida juntos y que éramos felices. Mis papás tenían sus razones y obviamente son razones válidas, pero creo que Dios lo que nos quiso enseñar con todo esto fue el ser perseverantes con las cosas que uno quiere. Tal vez no dejar, porque uno encuentra obstáculos, darse por vencido y dejar las cosas así, sino que poder seguir luchando y ser perseverantes hasta alcanzar las cosas que uno quiere. Algo que me gustaría resaltar en esta parte de la perseverancia es de que si bien es cierto nosotros debemos enfocarnos en alcanzar lo que nos proponemos, debemos también tener como meta el hacerlo de una forma correcta. Porque una de las cosas que a nosotros nos estuvo como que batallando bastante la mente era el por qué no aceptaban si estábamos enfocándonos en hacerlo de la mejor forma. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a detectar como que ciertas acciones en el que nosotros tal vez podríamos flaquear y podíamos como desistir, pero yo creo que también más que todo eso, el querer hacer bien las cosas, era querer estar con mi esposa. Bueno, en ese momento era mi novia. Y la verdad es de que viéndolo desde este punto de vista, ya queda como una muy buena anécdota, queda como ya algo así como que divertido, pero en el momento es algo de tensión. Me acuerdo de que hablando con el anciano que cubre la iglesia donde nosotros asistimos, siempre era el reto de, mira, hay que hacerlo.
Si no se puede o no se tiene un medio, hay que hacer ese medio, hay que buscar, hay que hacerlo. Y entonces dentro de mi corazón así como que, pero no quisiera que apareciera ese medio. Pero con el hecho de pensar de que hay que crear ese medio, pues entonces eso me puso más en reto de poder hacerlo. Y la verdad es de que hablo en el aspecto de que yo tenía que confrontar a que en este caso pues ahora es mi suegro. Entonces fue un tiempo en el que yo estuve luchando mucho con, con ser valiente. Y la verdad es de que sí tenía miedo, tenía tal vez no pánico, pero sí había algo que me retenía y ese era el miedo. Entonces, pero yo dije, bueno, mi esposa lo vale mucho, y lo voy a hacer porque sé que está bien, también es algo hacer eso es algo correcto. Entonces yo me dije, bueno, voy a hablar con mi suegro, le voy a decir que aunque no, como decimos acá, aunque no me trague, pero lo voy a hacer. Entonces hablé con él, bueno, hablamos, quedamos, bueno, más bien dicho, quedamos en hicimos una cita para poder hablar con él y más que todo también con la esposa. Entonces nosotros estuvimos así como que, bueno, vamos a hablar y vamos a hacer una cita y vamos a hacerla y vamos a entrarle porque sabemos que esto es algo bueno. Pero antes de que pasara esa cita, nosotros con mi esposo, tiempos antes, habíamos tenido como que muchos problemas. Y creo que fue como un mes después o 2 meses después de que hablamos con mis papás, que yo le dije a mi esposo, mire, no me voy a casar. Porque habíamos pasado por un montón de situaciones que creo que ese como estrés que causaba que mis papás no aceptaban lo de la boda, ya nos estaba como que poniendo mal, o sea, ya faltaba poco tiempo para que llegara ese día y, o sea, teníamos problemas con mi esposo y sumarle el hecho de que mis papás me decían de que no me iban a apoyar, eso para mí era como muy, muy frustrante. Y sí recuerdo de que yo le escribí a una amiga un día y le dije, mira, no sé si me voy a casar. Y recuerdo que así como que no, ¿cómo vas a creer? Que ya falta poco. Y me dijo, ¿sabes qué? Estábamos como a un mes más o menos. Y me dijo, ¿sabes qué? Nos juntamos hoy en la iglesia y vamos a hablar. La cuestión es de que hablamos y todo. Y ya me sentía como más tranquila también porque sabía de que no era que yo estuviera haciendo malas cosas, sino que tal vez era una prueba que estábamos pasando nosotros para ver qué tanto aguantábamos, por así decirlo, en las cuestiones difíciles que se nos presentaran. Incluso creo que en ese mes yo tuve que viajar a Shela porque me tenía que ir a hacer un montón de cosas porque ya fue la boda. Entonces mi suegra, estábamos en la iglesia y mi suegra me dio una palabra de parte de Dios. Creo que si yo no hubiera escuchado esa palabra, no me hubiera terminado de convencer de que lo que estaba haciendo estaba bien. Recuerdo que Dios me decía de que estuviera tranquila, que las cosas que estaba haciendo estaban bien, que Él estaba de nuestro lado y que Él era la persona que Él había como que apartado para mí. Entonces creo que sí fue una lucha bien, bien fuerte para mí. Y sé que gracias a Dios pudimos ser perseverantes y también el apoyo de varias personas creo que nos ayudó bastante. Sí, definitivamente el apoyo de varias personas es muy importante en este tema que estamos viendo, que es la perseverancia.
sumado, digamos, a la inconformidad que había de mis suegros a que nosotros pudiéramos casarnos. Obviamente también, como les decía, uno está lleno de errores, pero la perseverancia yo creo que se trata de eso, de superar esos errores, de cambiar esa forma de pensar y de hacer las cosas, porque, bueno, yo creo que más adelante vamos a estar desarrollando también otros temas o cositas que estuvieron pasando en este proceso, pero yo también sé que cometí errores que también contribuyeron a que Katy sintiera esa inseguridad. Entonces, pero en el cambio, en la transformación, ahí es también donde se va viendo esa parte de la perseverancia, porque teníamos una meta que era casarnos y teníamos varios obstáculos. Entonces, digamos, fuimos rompiéndolos uno por uno, porque no podíamos todos de un solo. Pero esa es la clave, ir uno por uno, pero sin rendirse. Entonces yo creo que eso nos ayudó bastante con Katy, pero obviamente Dios estuvo todo el tiempo con nosotros, como les decíamos, amigos, coberturas, papás, entonces la palabra de Dios que nos daba, porque también a mí me habló Dios en el sentido de mirar, o sea, nadie, así, de que nadie, digamos, puede como que limitarnos, digamos, a lo que el Señor a veces nos propone en nuestros corazones. Entonces, la idea es nunca detenerse. Como les decía, la perseverancia es llegar a la meta, pero de la manera correcta. No de una manera haciendo trampas, tampoco con engaños. Cada día nos vamos conociendo más con mi esposa. A veces salen temas incómodos, pero hay que hacerlos, hay que sacarlos porque de eso se trata. Y esa es la perseverancia. Incluso la perseverancia no era llegar al punto de casarnos y ahí se acabó la perseverancia. No, porque a final de cuentas también el matrimonio es otra carrera. Y nosotros pues estamos en esta lucha, pero no lucha en el sentido de que como que agarrándonos, ¿no? sino que no es una lucha entre nosotros. No, sino vamos en el sentido de esa lucha, digamos, de siempre buscar lo correcto. Yo quiero leer lo que dice en Apocalipsis 14:12. Dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces aquí es donde quiero reforzar lo que decía. Muchas veces esa perseverancia se ve afectada porque somos tentados. Y la Biblia dice que también cada uno es tentado conforme a su concupiscencia. Y el diablo es astuto y lo está atacando a uno y está ahí como que tratando de hacer que uno se desvíe. Pero la perseverancia es esto, cumplir los mandamientos y sobre todo, dice, la fidelidad con Jesús. Entonces, yo quiero resaltar, digamos, como esta parte muy importante de que nuestra persistencia pueda estar basada en cumplir los mandamientos de Dios y sobre todo seguir a Jesús. Algo que yo quiero resaltar de lo que hablaba unos días antes era de que cuando nosotros empezamos a compararnos muchas veces nos frustramos porque pensamos de que nunca vamos a poder llegar a ser como una persona, como tal persona, porque yo admiro a esta persona y así. Entonces cuando nosotros nos empezamos a comparar, nosotros mismos nos empezamos como que a limitar para poder mejorar. Pero entonces lo que debemos hacer es seguir a alguien, pero debemos seguir a una persona correcta. Y en este caso, pues nosotros sabemos que debemos seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, nosotros empezamos a obtener muchas cualidades de Él, porque entonces empezamos a llegar y a buscar, encontrar esa altura con el varón perfecto, que al final es eso, porque al final del camino, el Señor dice que vamos a ser a la altura del varón perfecto, pero ese ya es el tope, digamos, esa es la meta. Pero el proceso es buscar esa santidad. Bueno, tal vez no buscar. De hecho, quiero corregir eso, es mantener esa santidad, porque Dios nos ha hecho santos y nosotros debemos de mantenerlos. Entonces, nuestra perseverancia debe ser esa en cada momento. Cualquier cosa que nos propongamos, cualquier meta que nosotros podamos hacer, hacerlo de la forma correcta, porque esa es la forma completa. Y creo que para ir terminando este tiempo,
yo les quiero leer 2 de Tesalonicenses 3:5, que dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Creo que va muy acoplado a lo que decía mi esposo, de que nuestra meta tiene que ser como Jesús. No tenemos que imitar a nadie más, sino que solo imitar a Jesús, las acciones que Jesús tuvo. Y creo que si nosotros no nos hubiéramos casado el 14 de marzo, creo que ya no nos hubiéramos casado. Porque hubiera estado un poco más complicado. Sí. Lo que pasa es de que creo que como todas las mujeres nos pasa, el poder luchar contra nuestra mente es bien difícil. El poder sobrellevar lo que estaba pasando con mis papás y poder controlar mis pensamientos de que lo que habíamos pasado anteriormente ya no iba a volver a pasar, y era como bien difícil porque yo me iba a quedar aquí en la capital y mi esposo se iba a ir para Shela, íbamos a estar separados, o sea, hubieran pasado un montón de cosas que creo que ninguno de los dos hubiera querido, pero yo creo que al perseverar como Jesús nos enseñó, Dios también cumplió nuestro deseo de poder casarnos en marzo, y ya llevamos casi 6 meses de casados. Sí, bueno, entonces regresando a la parte de la perseverancia en cuanto a mis suegros, después de la cita, yo voy regresando a este punto. Después de la cita nosotros fuimos a hablar con ellos, entonces expusimos todos nuestros pensamientos, expusimos nuestros planes, también digamos como que negociamos con ellos, ¿va? Para que pudieran aceptar esta parte, ¿va? Pero yo creo que la mayor satisfacción que nosotros pudimos tener en ese momento fue algo que también mi papá y el anciano que nos cubre decía: honrar a nuestros papás. Entonces, como les decía, de la perseverancia, de hacer lo correcto, la honra entra en esta parte de hacer lo correcto. Entonces nosotros nos estábamos enfocando en hacerlo, aunque tal vez no querían ser partícipe de las cosas que hacíamos, como la prueba de vestido, la degustación del platillo, de ir a tomar medidas, que más que todo fue eso con mi esposa. Digamos, aunque tal vez no quisieran ser partícipe, aún así les veníamos diciendo: miren, tal día, tal hora, si ustedes quieren nos pueden acompañar, ahí está. Y ahí sí como que los llamábamos o les mandaban mensajitos así como que: miren, ¿se acuerdan que eso? Y nos van a acompañar. Entonces, aunque tal vez nosotros sabíamos que nos iban a decir no, en nosotros debía estar esa intención o esa disposición de poder hacérselos, porque queríamos honrarlos en ese sentido. Entonces, al punto de que llegó el día de la boda, entonces pudimos ver, digamos, de que se fue y se llevó todo, digamos, como nosotros lo habíamos planificado. Hubieron ciertas cositas que también tal vez más adelante les vamos a estar contando, y cosas de cómo estamos sobrellevando, digamos, porque hay ciertas cosas que tal vez no son como nosotros queríamos o no como nosotros queremos, pero yo creo que de eso se trata también todo este camino. Yo creo que de eso se trata, no es de que nosotros aceptemos lo malo o de que nosotros aceptemos en dónde estamos, no, sino voy en el sentido de que nosotros debemos de entender nuestros tiempos, debemos entender nuestra situación para poder saber cómo actuar. Entonces, yo me llevo bien con ellos. Ya en este tiempo que tenemos de casados, me llevo bien con ellos. Obviamente llegamos a la casa, saludamos y todo, aunque tal vez a veces hay una miradita así como que
o algo así, ¿va? Pero sabemos que es parte de este proceso y ahí estamos y nosotros pues orando e incluso hace poco pues se enfermó mi suegra, igual orando por ella. O sea, no hay razón para poder estar peleando, no hay razón para poder estar haciendo algo diferente, sino siempre manteniendo esa honra. Y yo creo que nuestro camino de perseverancia nunca se va a acabar, porque todo el tiempo vamos a estar siendo y viendo, digamos, o siendo partícipe de algunas circunstancias que van a pasar, y puede suceder de cualquier forma. Incluso en este tiempo que tenemos de estar casados, incluso hemos tenido problemas, pero ahí estamos perseverando, y como muchos dicen, perseverando en Dios. Y básicamente eso es. Perseverar en Dios es una de las mejores formas en las que nosotros podemos actuar y llegar a un bien en el que sabemos que es el Señor que nos ha guiado, porque hemos sido guiados por sus mandamientos, por los principios que nosotros tenemos. Si algo básico que debemos entender es de que si está correcto a lo que dice el Señor que debemos hacer, entonces debemos enfocarnos en tener su pensamiento para poder actuar de la mejor forma. Entonces yo creo que para terminar esta parte, lo único que yo quiero decirles es de que ha valido la pena, valió la pena ese tiempo en el que tuvimos que confrontar para poder explicar lo que nosotros queríamos, y sobre todo buscando siempre hacer las cosas de la mejor forma. Entonces yo sé que el Señor nos ha ayudado nos ayudó en ese proceso, que más o menos el tiempo de la boda nos duró como un año. Entonces en ese proceso sabemos de que el Señor estuvo con nosotros, y nos bendijo bastante, que así como decía mi esposa, el día en el que cerraron el país, ese último día fue que nosotros nos casamos. Y yo me pongo a pensar, bueno, si no nos hubiéramos casado, hubiéramos perdido muchas cosas, porque ya habíamos adelantado cosas de la comida, el restaurante, habíamos comprado varias cosas, hotel. Entonces así como que el Señor tenía todo bajo control, y es algo que nosotros decimos, sí, el Señor lo tenía bajo control. ¿Pero por qué? Porque sin duda nosotros sabemos que nos esforzamos, y como dice la Biblia, si no poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y yo creo que ese poquito que le dimos al Señor, el Señor nos ayudó bastante y nos sigue ayudando bastante. Bueno, entonces para terminar este tiempo ya, solo les queremos recordar que si ustedes tienen un sueño o tienen una meta, no se rindan ante cualquier circunstancia que se les pueda presentar, sino que oren, pídanle bastante a Dios que les dé fuerza y mucha paciencia para poder terminar cada una de las cosas que ustedes quieren, y verán cómo Dios los escucha. Así es, busquen y busquemos siempre hacer el bien, y vamos a ver de que todas las cosas van a estar bien con nosotros. Y aunque no, de todos modos sabemos que del Señor viene toda recompensa. Así que este fue nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo. No sabemos cómo lo vamos a llamar o si los vamos a enumerar, no sabemos, pero yo sé que esto le puede ayudar a alguien, y si no, pues sabemos de que van a haber más temas que también van a seguir ayudando, y pues esto es lo que había en nuestro corazón, queríamos compartírselo, y vamos a compartirle más cosas. Así que gracias por escucharnos, si llegaron hasta este punto, muchas gracias. Vamos a estar subiéndolo en los medios que podamos, y pues vamos a esperar a ver cuándo subimos el siguiente, pero vamos a tratar la manera de que sea uno cada semana. Así que muchas gracias, yo me despido, soy Manuel Ordóñez y soy Katy Ordóñez y adiós. No. Y esto fue Tiempo Expresivo.